Estamos hablando de la declaración de procedencia, pero respecto de autoridades locales. Vamos a ver qué nos dice el artículo 111. Dice el artículo 111, para proceder penalmente por delitos federales, y esto es muy importante, delitos federales contra los ejecutivos de las entidades federativas, diputados locales, magistrados de los tribunales superiores de justicia de las entidades federativas, en su caso los miembros de los consejos de las judicaturas locales y los miembros de los organismos a los que las constituciones locales les otorga autonomía, se seguirá el mismo procedimiento establecido en este artículo, pero en este supuesto la declaración de procedencia será para el efecto de que se comunique a las legislaturas locales para que en ejercicio de sus atribuciones, esto es muy importante también, procedan como corresponde. Aquí vamos a ver porque ustedes recordarán el caso del gobernador, pues que es de Tamaulipas, un tal Cabeza de Vaca, que se puso muy famoso este tema de cuál era el alcance, cuál era la interpretación correcta de esta disposición. Y aquí la pregunta, ¿habrá o no una contradicción? ¿Y en qué consistía la supuesta contradicción? Que más adelante vamos a ver si existe o no. Ahorita vamos a manejarla como una presunta contradicción. Pues la contradicción o el planteamiento, quienes lo alegaban, estaba entre estos párrafos del artículo 111. Porque por un lado nos dice que el efecto va a ser, o sea, la declaración de procedencia será para el efecto de que se comunique a la legislatura local para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponde. Mientras, eso es en el párrafo 5. Mientras que en el párrafo 6 se nos dice, el efecto de la declaratoria que da lugar a proceder en contra del inculpado será separarlo de su encargo en tanto esté sujeto a proceso penal. En otras palabras, aquí lo que tenemos que descifrar es para qué se comunica esa resolución al Congreso local. En otras palabras, ¿qué implica la expresión para que procedan como corresponda? ¿A qué se refiere esta expresión usada en el artículo 111? Y para resolver esta pregunta y estas interrogantes, tenemos que analizar primero cuáles son los presupuestos del caso, porque van a ser cruciales para que veamos cuál es el alcance que se le tiene que dar a esos párrafos del artículo 111 constitucional. Pues los presupuestos son este. En primer lugar, se trata de un delito federal. Esto ya se los había anunciado cuando hicimos la lectura. Hay que subrayar que se trata de un delito federal, no de un delito local. Es decir, un delito regulado en leyes federales. También el otro presupuesto es que se trata de funcionarios locales. Es decir, tenemos un elemento federal, en este caso el delito, y tenemos un elemento local, que son los funcionarios locales. Ahora, vamos desarrollando estos presupuestos. ¿Quién tiene la facultad legislativa en materia penal sustantiva en este caso? ¿Es el Congreso Federal o el Congreso local? Pues si estamos diciendo que es un delito federal, el contenido en este párrafo, pues habrá que ver que el artículo 73 dice que el Congreso de la Unión tiene la facultad para legislar en materia penal. Dice, el Congreso tiene la facultad para expedir la legislación que establezca los delitos y las faltas contra la Federación. Entonces, aquí ya tenemos un primer elemento. Vamos viendo que se trata de un delito de naturaleza federal y que por lo tanto es expedida la ley por el Congreso de la Unión. Ahora, hagamos otra pregunta, también en relación con la ley penal. ¿Quién tiene la facultad legislativa penal procesal en este caso? Pues esto también nos lo resuelve la propia Constitución. Va a ser el Congreso de la Unión, es decir, un órgano legislativo federal, porque nos dice en su artículo 73, fracción 21, que el Congreso tiene facultad para expedir la legislación única en materia procedimental penal. Entonces, ya vamos viendo que
tenemos por un lado competencia sustantiva penal para que se legisle a favor del Congreso de la Unión. La legislación penal adjetiva también está imputada o está atribuida al Congreso de la Unión, es decir, a un poder legislativo federal. Avancemos. ¿A quién le corresponde la acción penal federal? Y aquí pues vamos a remitirnos en primer lugar al artículo 21 que dice el ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. Sí, pero tenemos Ministerio Público Federal y también local. En este caso que estamos analizando, ¿a quién le corresponde? Pues le corresponde al Ministerio Público de la Federación la persecución ante los tribunales de todos los delitos del orden federal. ¿Sí? Entonces ya tenemos hasta aquí uno. La ley sustantiva penal le corresponde a la Federación, en específico al Congreso de la Unión. 2. La ley penal adjetiva también le corresponde, en este caso, al Congreso de la Unión, a una autoridad legislativa federal. 3. La acción penal, en este caso particular que estamos analizando, de la declaración de procedencia en contra de los gobernadores y de las autoridades, de los funcionarios públicos locales, también le corresponde a la Federación, en este caso al Ministerio Público. ¿Por qué? Porque se trata de delitos federales, delitos del orden federal. Entonces ya tenemos esos primeros 3 puntos. Ahora, ¿cuáles son las atribuciones que le corresponde a la legislatura local? Y ya hemos visto. En primer lugar, no le corresponde la facultad legislativa penal sustantiva, porque eso ya le corresponde a la Federación. Tampoco le corresponde la facultad legislativa penal procesal, eso ya vimos. Es el Congreso de la Unión el que emite el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y tampoco le corresponde la acción penal. ¿Sí? Pero bueno, entonces, ¿qué sí le corresponde? Y aquí es importante que veamos las reglas de competencia que establece nuestra Constitución. Ya vimos que sí existen imputaciones expresas de nuestra Constitución en estos 3 puntos a favor de la Federación y no a favor de la legislatura local. Entonces, aquí el artículo 124 nos dice las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales se entienden reservadas a los estados y a la Ciudad de México en los ámbitos de sus respectivas competencias. Entonces ya vemos que aquí hay disposiciones de nuestra Constitución que expresamente hacen esas 3 imputaciones de esas atribuciones a la Federación. Además, recordemos que el artículo 41 nos dice que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión en los casos de la competencia de estos y por los de los estados y la Ciudad de México en lo que toca a sus regímenes interiores en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de cada estado y de la Ciudad de México, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que hay una subordinación. Hay, sí, bien es cierto, una distribución de competencias entre lo federal y lo estatal, local, pero también las constituciones locales deben respetar los principios, las cláusulas del Pacto Federal. Y en este caso ya vimos que hay 3 imputaciones de atribuciones a entes federales. Y es más, el artículo 119 de la Constitución nos dice, las entidades federativas están obligadas a entregar sin demora a los imputados o sentenciados, así como a practicar el aseguramiento y entrega de objetos, instrumentos o productos del delito atendiendo a la autoridad de cualquier otra que los requiera. Entonces hay una obligación de colaborar cuando se hace la persecución de los delitos. Pero sigue la pregunta en el aire, ¿qué sí le corresponde a la legislatura local? Porque ya vemos que no le corresponde, pero ¿qué sí le corresponde a la legislatura local? Porque si encontramos cuál es la competencia, cuál es la atribución específica que sí tiene constitucionalmente asignada una legislatura local, en este caso vamos a poder realizar la interpretación correcta de los párrafos que estamos analizando.
Y lo que sí le corresponde en estos casos, vamos a suponer en el caso del gobernador, que se esté planteando una declaración de procedencia en contra del gobernador, sería muy absurdo pensar que el Congreso de la Unión, que es un poder legislativo federal, sea quien designe al sustituto del gobernador. Eso no es así, no hay ninguna disposición en la Constitución en ese sentido. ¿Por qué? Porque eso es una competencia local, eso es una competencia que le corresponde a cada una de las entidades federativas. Entonces, respondiendo o volviendo a esta pregunta, ¿qué sí le corresponde a la legislatura local en estos casos? Pues designar al sustituto del gobernador. Y vamos a poner un ejemplo con la Constitución del Estado de México. Vamos a ver si es efectivamente cierto que tienen esa competencia. Y aquí estamos viendo la Constitución de este Estado, que es una Constitución local, que nos dice en su artículo 61, son facultades y obligaciones de la legislatura, y estaba aquí hablando de una legislatura local, la legislatura del Estado de México, fracción 14, constituirse en colegio electoral para designar gobernador interino o sustituto. Entonces ya ven, esto es lo que sí le corresponde a la legislatura local. Entonces, de tal suerte que ahora sí podemos ver cuál es el alcance de este artículo. Vamos a regresar, permítanme encontrar otra vez la redacción para que ahora sí veamos el alcance. Aquí está. Dice, para proceder penalmente por delitos federales contra ejecutivos de las entidades federativas, es decir, delitos federales cometidos o presuntamente cometidos por gobernadores, para simplificar, se seguirá el mismo procedimiento establecido en este artículo, pero en este supuesto la declaración de procedencia será para el efecto de que se comunique a las legislaturas locales para que en ejercicio de sus atribuciones, y ya vimos cuáles son esas atribuciones, las atribuciones únicamente son para designar al gobernador sustituto, porque no tiene la atribución en materia de legislación penal, en ninguna de sus vertientes, ni la sustantiva ni la adjetiva, y tampoco tiene la titularidad de la acción penal federal. Entonces, ¿cuál es el correcto sentido? Pues el correcto sentido de interpretar estas disposiciones es que esa comunicación que se va a realizar a la legislatura es para el efecto de que designe un gobernador sustituto. Y de esa forma vemos que no existe una contradicción entre el párrafo 5 y el párrafo 6, porque el párrafo 6 nos dice que el efecto va a ser que se separe al gobernador de su cargo, ¿sí? Y el párrafo 5 nos está diciendo, una vez que ya se da ese efecto, también es necesario proveer respecto del sustituto del gobernador. Entonces, si se fijan, están regulando cuestiones distintas. Una cosa van a ser los efectos de esa declaratoria de procedencia respecto del gobernador y otra va a ser los efectos de la declaratoria de procedencia respecto del Congreso local, porque el Congreso local ahí forzosamente debe designar a un gobernador interino. Entonces, vemos que como tal no existe una contradicción, simplemente está regulando efectos distintos en función de los destinatarios, en función de sujetos distintos. En un caso, si el gobernador va a quedar separado de su cargo, si lo quieren ver, este párrafo va a regir a la esfera jurídica del gobernador y este párrafo de acá va a regular a la esfera jurídica, en específico a las atribuciones de las legislaturas locales para que designen a un gobernador sustituto. Entonces, ya con toda esta información, ustedes pueden hacer el análisis de todas esas, noticias, opiniones que le hicieron a abogados, a ministros, incluso la propia Suprema Corte de Justicia ahí rechazó algunos recursos, hubo algunos pronunciamientos que algunos que decían, no, es que todavía se requiere una homologación por parte de la legislatura local, pero lo cual era un absurdo, porque ¿cómo hacer que la legislación penal federal quede subordinada a una autoridad local?
Eso no tiene sentido. No hay ninguna disposición en la Constitución Federal que nos admita esa interpretación. Y es más, si nos vamos un paso antes, porque aquí este artículo, el párrafo 5, está haciendo alusión a las atribuciones que le corresponden a la legislatura local. Y dentro de esas atribuciones ya vimos que no está ni la acción penal federal, ni la facultad legislativa penal sustantiva, ni la facultad legislativa penal adjetiva. Entonces, es ilógico pensar que se requiera de una homologación, porque ya vimos que el orden jurídico penal federal va a corresponder tanto su emisión, la emisión de la legislación correspondiente, como la ejecución de esas disposiciones, va a corresponder a autoridades federales, no va a corresponder a las autoridades locales.